Bienvenidos a la electiva número 1 de Marco Lógico. En esta electiva tendremos dos momentos, los cuales estarán orientados a poder identificar cómo realizar o presentar un proyecto bajo la metodología de Marco Lógico. A continuación vamos a ver una serie de diapositivas que nos van a orientar o a dar la guía de cómo podemos enfocar cada una de las actividades que estaremos desarrollando a lo largo del curso. La teoría general de los proyectos pues está orientada en el DPN, básicamente es el Departamento de Planeación Nacional, donde se busca generar o formular un proyecto. ¿Qué características tienen estos proyectos de marco lógico? Particularmente son proyectos más orientados a los ambientes o a los ejes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Estaremos trabajando la formulación de este proyecto bajo la caracterización de unos objetivos específicos, definiendo cuál es el problema, qué es lo que necesitamos para preparar el proyecto, cuáles son los casos de estudio que podemos tener cercano y las actividades necesarias para desarrollar nuestro proyecto. Para iniciar la formulación de un proyecto bajo la metodología de marco lógico es importante pensar cuáles son esos procesos o cuáles son esas necesidades que yo quiero identificar, porque yo tengo que identificar una necesidad, saber por qué voy a plantear o a presentar este proyecto, generar un análisis de esos problemas, de los participantes, cuáles son los objetivos que busco alcanzar con este proyecto al momento de generarlo. Obviamente, para tener un análisis de las diferentes alternativas que necesito tener en cuenta al momento de poner en marcha mi proyecto. Entonces, lo primero que uno debe hacer para pensar en la formulación de un proyecto bajo la metodología de marco lógico, como les decía, es identifique el problema o la necesidad. ¿Qué es lo que busca satisfacer ese proyecto? ¿A quién está orientado? ¿Cierto? Eso implica tomar una serie de elementos, analizarlos, el entorno, la parte interna, el contexto y toda una serie de elementos que estaremos desarrollando a lo largo de las actividades del curso en la especialización. Luego planee o piense cuáles son los proyectos orientados a alcanzar esos objetivos que usted presentó. Pues aquí no andaremos un poco más en otro tipo de metodologías en la generación de proyectos en costos y demás, pero estaremos trabajando de manera básica por lo menos los planteamientos de los problemas que necesitamos alcanzar para definir el proyecto. Luego generar un análisis del problema, ¿cierto? ¿Cuál es ese objetivo que me llegó a presentar o establecer esta ruta para establecer este proyecto bajo la metodología de marco lógico? ¿Cuáles son las relaciones que yo puedo tener? Estaremos trabajando también a lo largo del desarrollo del curso una metodología denominada causa-efecto, donde identificaremos cuál es el problema principal teniendo en cuenta una serie de características de causas y efectos alrededor de esa problemática que hemos presentado. Entonces, en esta primera unidad, en este primer momento, estaremos generando ese análisis del problema, definiendo el problema, estableciendo los objetivos, objetivos que sean medibles, que sean cuantificables, que nos permitan poder tener un indicador de medición adecuado en este ejercicio del marco lógico. En este momento, número 1, estaremos trabajando sobre estas actividades. Muchos éxitos en el desarrollo de las mismas. Momento 2. Para el momento 2 estaremos trabajando con lo que corresponde a la metodología del diagrama de causa-efecto, donde tenemos un árbol de problemas, ¿cierto? Que hay unas ramas que nos hablan de cuáles son los efectos indirectos y los efectos directos que tiene esa problemática que nosotros ya definimos, establecimos y analizamos en la unidad número 1. En esta unidad número 2 ya tenemos definido cuál es ese tronco que es el problema central, ¿cierto? Y luego vamos a ir a establecer las raíces
de ese árbol, que son las causas directas y las causas indirectas. Entonces, bajo esta metodología vamos a estar trabajando nuestra segunda unidad. Luego de tener ese análisis, por ejemplo, aquí tenemos la salud pública a nivel nacional. Pues claro, es un tema bastante álgido, que demanda mucha polémica, que tiene muchos escenarios, pero es importante tener en cuenta que aquí nos vamos a centrar. ¿Cuáles son esos efectos que puede tener? ¿Cuáles son esas causas? ¿Y cuál es ese eje central? ¿Cuál es ese núcleo problemático que me permite llegar a identificar o a generar todos esos análisis, todos esos contextos que tengo? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Bueno, se presenta pues como una metodología a lo largo de este material, ustedes lo van a encontrar disponible en el contenido del curso. Genere una lluvia de ideas, plantee cuáles son esos elementos iniciales que usted identifica y reconoce. Posteriormente, pues genere una descripción del problema central, que es el tronco, que es la raíz de ese árbol de problemas que nos va a dar esa causa-efecto. Luego, mire cuáles son los efectos que provoca o los efectos que genera en ese problema central. ¿Para llegar a qué? Para poder llegar a definir este tipo de metodologías, los efectos, que son nuestras ramas, nuestro problema central, que ya está definido, y cuáles son las causas que me están generando este núcleo problemático, ¿vale? Entonces, ya luego que usted genera como todo ese análisis, todos esos elementos, usted ya debe pasar a un análisis más participativo. Y ahí ya entramos a trabajar con el segundo elemento, que es fundamental en la metodología de marco lógico. Hacemos un análisis, ya esto es una matriz, que vamos a ver más adelante, donde ustedes van a tener en cuenta cuáles son los beneficiarios, los cooperantes, los oponentes y los perjudicados. En base a eso, con esos elementos que nosotros ya hemos identificado con causa, con efecto, vamos a empezar a analizar y a generar cuáles son esas características de esos grupos de interés que acabamos de mencionar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las condiciones, los aspectos culturales, cuál es el contexto o el marco general en el cual se mueve. ¿Cuál es el índice o el nivel de participación que tienen cada uno de estos actores o estos agentes dentro del proyecto que estamos desarrollando? Claramente. Entonces, ¿para generar qué? Para generar este tipo de análisis, este tipo de matriz. En mis beneficiarios, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mis cooperantes? ¿Quiénes son mis oponentes? ¿Y quiénes son los perjudicados? Esto me permite tener sobre un lienzo, sobre un plano, unos elementos más claros, más consistentes acerca de la formulación de mi proyecto. Entonces, sí es importante generar esa caracterización pues a través de ese tipo de herramientas o ese tipo de matriz, que es bastante sencilla, pero pues que a la final me da un panorama muy general de los diferentes agentes de los sectores externos, internos, y cómo se involucran en el desarrollo de este proyecto, en términos generales. Entonces, ya hice esa matriz, ya tengo un árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué voy a tener como resultado final en esta unidad número 2? Voy a tener un árbol de objetivos. En ese árbol de objetivos yo voy a identificar, ya no paso del problema a el objetivo general, paso de los efectos indirectos y los efectos directos a los fines directos y a los fines indirectos. Y lo mismo pasa acá en las causas, pasamos a las raíces, que es donde ya buscamos los medios, los objetivos específicos, directos e indirectos, para lograr solucionar o para poder gestionar nuestro proyecto. Entonces, es esencial que ustedes generen toda la lectura a través de la unidad número 1, que ya lleguen a esta unidad número 2 como con una base y unas herramientas que le permita generar a ustedes esta identificación del árbol de problemas y el árbol de objetivos a través de estos elementos que se van a desarrollar a lo largo del curso. ¿Listo? Entonces, pues ya aquí se presenta una metodología de cómo construir ese árbol de problemas. Les indico, pues el material va a estar disponible como paso a paso y se estará desarrollando pues una serie de elementos.
¿Para llegar a qué? Pues para llegar a tener esta comparación de cuál era el problema, entonces cómo lo convertí en un objetivo. Y así sucesivamente, pues esto me permite hacer un análisis directo y una comparación directa sobre mi problema y sobre mis objetivos para poder subsanar esto que presenté al inicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos buscando para poder gestionar y para poder generar un embudo de soluciones, ¿cierto? A esa problemática, a esa necesidad que yo debo solventar en una comunidad que ya identifique. Claramente esto tiene un enfoque más social, por eso es una metodología. Para la formulación y la presentación de proyectos encontramos diferentes tipos de metodologías. Esta es una de ellas, una metodología llamada la metodología marcológica, que busca reconocer esas necesidades dentro de las diferentes comunidades para poder presentar proyectos con un enfoque más social, no queriendo decir que no podamos presentar otro tipo de entornos, pero pues ese es su objetivo final. Entonces, este es el marco general sobre el cual estaremos desarrollando el curso. Los invito a que lean juiciosamente todo el material, que puedan ir avanzando de manera exitosa en el desarrollo de cada una de sus actividades. Muchos éxitos.